Bien, buenos días con todos. Los saluda el doctor Juan Carlos Castro Vargas, médico infectólogo del Hospital Nacional Arias de Narcias Carrión. Y el tema a tratar hoy día se refiere a los cuidados en la atención de la salud en el contexto de esta pandemia que nos está azotando del COVID-19. Bueno, para recordar simplemente esta enfermedad justamente denominada COVID-19 en base a las iniciales de su denominación en inglés, Coronavirus Disease 2019. Eh, Su agente causante es el denominado SARS coronavirus 2. En su estructura, este virus está compuesto, tiene como genoma una molécula de RNA, ¿no? Monocatenaria, una sola cadena, recubierta a su vez por una cubierta proteica y alrededor de esto una envoltura también de base de proteínas y lípidos. Bueno, algunas características generales de este virus, ¿no? Se considera que es una zoonosis, ¿no? Debido a que eso, en la localidad en la cual apareció en Wuhan, ¿no? En China, eh, se vio ciertas especies de murciélagos que contenían este virus, ¿no? Y que de alguna manera fue transmitido al ser humano, en lo cual sufrió una serie de mutaciones. La transmisión interhumana ya se realiza a través de gotas de secreciones respiratorias y también a través del contacto con fomites contaminados con dichas secreciones. Eh, el denominado periodo de incubación va desde un rango desde un día hasta 14 días máximo, ¿no? Teniendo un promedio entre 5 a 6 días luego del contagio. Ahora, una persona puede empezar a transmitir, a contagiar el virus desde 2 días antes del inicio de las manifestaciones clínicas. Y esta transmisión puede extenderse incluso hasta los 14 días luego de iniciado el cuadro clínico. Ahora, también se ha visto que no existiría inmunidad previa para este virus porque recién está circulando a nivel mundial. Las formas clínicas de presentación, la gran mayoría, una tercera parte, son casos leves, casos moderados que pueden requerir en algún momento hospitalización, ¿no? Estos, tanto leves como moderados, pueden ser el 80% de casos. Cuadros severos que sí requieren internamiento, alrededor del 13%. Y finalmente los casos críticos o muy graves, que son un 5 a 6%, que ya requieren internamiento en una unidad de cuidados intensivos para recibir la ventilación mecánica adecuada. Población más susceptible está compuesta principalmente por los adultos mayores de 60 años, o personas que tengan comorbilidades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, tipo hipertensión arterial, por ejemplo, enfermedades eh, pulmonares previas, como asma bronquial, enfisema, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, estados de inmunosupresión diversos, ¿no? Como las enfermedades reumatológicas, oncológicas, y también la obesidad, ¿no? Sobre todo en los varones. La transmisión está produciéndose en gran medida a nivel domiciliario, ¿bien? Cuando una persona infectada transmite a otros miembros del hogar, y también a nivel de lugares públicos como son, por ejemplo, los mercados, centros de abasto, supermercados. Las estadísticas ya actualizadas de esta enfermedad a nivel nacional nos dicen que a la fecha hay cerca de 20.000 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19. Sin embargo, no se descarta que muchas otras puedan estar infectadas con síntomas clínicos, sin embargo no haberse hecho la prueba todavía confirmatoria. Y además también están aquellas personas asintomáticas que creen no tener la enfermedad y que por lo tanto no se van a someter a un examen para el descarte. La gran mayoría se diagnostica a través de pruebas moleculares, las denominadas PCR, pero también hay un número casi similar de personas que se diagnosticaron mediante pruebas rápidas. Los fallecimientos en total son, a la fecha o hasta el día de este reporte, de 530 casos, con una letalidad de 2.75%, aparentemente baja para el resto de Latinoamérica. Sin embargo, esto también debe ser tomado con mucho cuidado. A nivel nacional, la región más afectada es la región Lima, ¿no? Comprende eh, casi un tercio de los casos diagnosticados a nivel nacional, seguido de Callao,
la región Lambayeque, Loreto y Piura, ¿no? En los primeros 5 lugares a nivel nacional. Hemos mencionado que la población de adultos mayores es bastante susceptible a desarrollar la enfermedad y sobre todo formas graves. Y en cuanto a distribución por edad y sexo, básicamente los varones, ¿no? Son más afectados, alrededor del 72% de varones. Bueno, ya les comentaba que la transmisión puede ser de 2 días antes del inicio del cuadro clínico. El periodo de incubación también puede ser, ¿no? Luego el rango podemos limitarlo entre 3 a 6 días. ¿Ok? Y dentro de la evolución que sigue esta enfermedad, un periodo crítico es un momento crítico, mejor dicho, es alrededor del 7.º día en la cual la persona puede desarrollar las formas severas de la enfermedad. ¿Qué manifestaciones clínicas son las más frecuentemente encontradas, ¿no? Dentro de lo que más se reporta en diferentes estudios a nivel mundial está la presencia de fiebre, ¿no? Entre el 85 a 90% de personas presentan este síntoma, la presencia de tos seca en menor magnitud, fatiga, expectoración, ¿no? En menor proporción, dificultad respiratoria, este síntoma ya se presenta en formas más severas de la enfermedad, dolores musculares y articulares, dolor faríngeo, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, congestión nasal en un bajo porcentaje. Entonces las formas clínicas les decía que sean diferencias leves, moderadas y severas, y esto sobre todo va a determinar el tipo de manejo que se va a brindar, ¿no? Bueno, los casos leves, les comentaba, son síntomas que no van a poner en riesgo el estado hemodinámico de la persona, no van a alterar sus funciones vitales, salvo la presencia de fiebre, y no van a requerir manejo hospitalario. El tratamiento es domiciliario, manejo sintomático en algunos casos o ya con los fármacos hasta ahora establecidos y guardando las condiciones de aislamiento domiciliario y seguimiento también de estos pacientes. Los casos moderados ya presenta el paciente ciertos síntomas como dificultad respiratoria, ¿no? Sobre todo cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 22 respiraciones por minuto, alteraciones en el nivel de conciencia, hipertensión arterial y presencia también de signos radiológicos de neumonía y un recuento linfocitario menor a 1000 células por mililitro. Y los casos severos se refieren a toda infección respiratoria aguda grave que ya requiere hospitalización, acompañado puede ser de sepsis o falla respiratoria, ¿ok? Y que sobre todo es una persona que probablemente requiera ventilación mecánica asistida. Incluso luego del alta, el paciente debe estar aislado por 14 días más. Bueno, para lo que es las labores de vigilancia y diagnóstico oportuno de casos, es importante desde el punto de vista epidemiológico determinar lo que son casos sospechosos y casos confirmados, ¿no? El caso sospechoso es aquel que presenta manifestaciones clínicas sugestivas, ¿no? o compatibles con una infección de vías respiratorias, ¿no? Y que tenga a su vez también condiciones de haber estado en contacto con pacientes con COVID, ¿no? Sin embargo, en la fase en la cual nos encontramos dentro de esta pandemia, que ya estamos prácticamente en una fase 4, estos criterios epidemiológicos ya no deben considerarse porque estamos hablando de una transmisión netamente comunitaria. Las pruebas diagnósticas disponibles hasta el momento para determinar esta enfermedad, ¿no? Básicamente uno parte de los criterios epidemiológicos, es decir, si ha habido contacto de esta persona con otros casos de COVID o de personas con síntomas respiratorios, y a su vez también el cuadro clínico que presenta el paciente. Entonces se solicitará el examen correspondiente. Ya saben que tenemos disponible tanto la pruebas moleculares, que es el PCR, que se practica en muestras de hisopado nasofaringeo, y las pruebas rápidas que se practican en muestra de sangre para determinar la presencia de anticuerpos, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Entonces, ya entrando a lo que nos interesa básicamente es sobre la medidas de protección. Recordar que esta enfermedad básicamente se transmite por vía respiratoria, ¿no? La presencia sobre todo a través de
gotas grandes, ¿no? Que son mayores de 5 micras, y en menor proporción a través de gotas pequeñas o partículas de aerosol. Estas tipo de gotas o partículas son menores de 5 micras. Esta segunda forma de transmisión sucede sobre todo cuando se practican o realizan procedimientos de tipo médico que vayan a generar aerosol, ¿no? Como son nebulizaciones, aspirado de secreciones, por ejemplo, o también cuando el paciente estornuda o tose. En ese momento se generan partículas de aerosol. Entonces esas partículas conteniendo los virus pueden ingresar por las vías respiratorias de individuos, de personas que estén cerca de él, ¿no? Sobre todo a menos de 2 metros de distancia. A su vez, también esas secreciones respiratorias, tanto las gotas grandes como las microgotas, pueden contaminar la superficie de objetos inanimados y estos luego entrar en contacto con la piel o mucosa, sobre todo de otras personas. Y es ahí donde se va a producir la transmisión a través de los llamados fomites. Entonces, el COVID-19 puede ser transmitido a través de contacto directo de persona a persona, contacto indirecto no, a través de estos fomites, y la transmisión por vía aérea, si bien no ha sido reportada a través del mecanismo de aerosol, sin embargo, puede ocurrir justamente asociada a ciertos procedimientos médicos. Entonces, de hecho, que el personal de salud que está en contacto con estos casos está en riesgo de adquirir la infección y debe realizarse en ellos periódicamente las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas serológicas para detección de IgM y IgG. Idealmente se recomienda que todo personal de salud que esté expuesto, que realice labores que involucren el contacto de casos sospechosos confirmados de COVID, debe hacerse la prueba serológica cada 14 días mientras dure este contacto, ¿no? De esta actividad. Otras medidas de prevención son durante la atención es reducir la contaminación ambiental, es decir, evitar tener elementos que no sean absolutamente necesarios para la práctica, la labor asistencial, como por ejemplo photochecks, lapiceros, relojes, joyas, alhajas que puedan tener las personas, que puedan que convertirse luego en fomites contaminados. Es decir, cuando atendemos al paciente, no directamente, sobre todo cuando ya estamos ante un paciente con diagnóstico confirmado de COVID, no debemos prescindir de todos estos elementos y solamente atenderlo con nuestro estetoscopio, tener a la mano un pulso oxímetro, que es lo mínimamente necesario. A su vez también se recomiendan otras medidas como tener las uñas bien cortadas, tener idealmente menos barba, ¿no? Y para lo que es la atención del personal de salud, para empezar, todo paciente con diagnóstico sospechoso o confirmado de COVID debe portar mascarilla. Suficiente tener una mascarilla quirúrgica. ¿Okay? El personal administrativo y de vigilancia de estos establecimientos de salud deben tener su uniforme de trabajo y una mascarilla quirúrgica descartable. Y el personal de salud que trabaja en áreas de COVID ya debe tener una indumentaria más completa, como usar un gorro quirúrgico descartable, mascarilla quirúrgica descartable, lentes protectores, mandilón descartable y los guantes de látex o nitrilo descartables. Y aquellas personas que laboran en ambientes donde se genera aerosol, a lo mencionado se recomienda el uso de respirador N95, gorro quirúrgico, lentes protectores, mandilón descartable, guantes de látex, a lo cual se puede también sumar una mascarilla protectora, ¿no? Una máscara protectora, un protector facial. Entonces, en la actualidad se ha visto también a través de los últimos hallazgos que es más recomendable usar los respiradores N95. Es importante que los establecimientos de salud doten de manera adecuada a su personal de los elementos de protección personal especificados. Otras recomendaciones son, por ejemplo, que no se han demostrado hasta ahora su eficacia, es el uso de cierta quimioprofilaxis como hidroxicloroquina con dosis semanales. Si bien está indicado en la última norma del Ministerio de Salud, sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para poder ser indicado, sobre todo por la posibilidad de que esto se asocie a trastorno ritmo cardíaco. Y no olvidarse el lavado de manos. El lavado de manos no debe ser olvidado, pese a que se usen guantes o que se guarden las otras medidas, porque esto es una medida bastante sencilla que nos va a ayudar mucho a prevenir este contagio. Agradezco vuestra gentil atención y quedo a disposición.